James Fisk camina por Wall Street con paso seguro. Su mirada astuta se posa en cada rincón de Nueva York. Luce un traje de corte impecable y su sonrisa, esa que promete amistad y generosidad, es tan afilada como una navaja. En una ciudad donde el dinero abre todas las puertas, Fisk no es solo un hombre rico, es un auténtico maestro de la estafa, un honrado Juan moderno, y al igual que Pinocho, todo aquel que cae bajo su hechizo termina envuelto en sus redes. Es 1869 y Fisk, en compañía de su amigo Jay Gould, prepara lo que muchos llamarán la trampa del siglo. Nadie imagina la magnitud de su plan, pero en un intrincado esquema consigue engañar a los grandes inversores, manipulando el precio del oro y, lo más increíble, logra convencer al propio presidente Ulysses S. Grant de que lo respalde antes de que pueda darse cuenta. La jugada de Fisk es tan precisa que sabe que nada podrá detenerlo, y el día que todo explota, sacude la economía de los Estados Unidos, dejando a miles de personas sin sus ahorros. James Fisk se cree invencible, alguien que sabe jugar con las vidas de los demás mientras va acumulando su fortuna. Pero el destino siempre encuentra la manera de ajustar cuentas, y Fisk, el varón del dinero, no es la excepción. Su vida, una danza entre la astucia y la ambición, lo lleva finalmente a una caída tan trágica como inevitable, y el maestro de las trampas termina atrapado en la suya. Si te apasionan las historias de dinastías millonarias, acompáñanos a seguir los pasos de James Fisk, un hombre que no conoció límites y que, al final, terminó pagando el precio de su propio juego. James Fisk nace en el pequeño pueblo de Pownal, en el estado de Vermont, en 1835. Como hijo de un humilde vendedor de telas, desde niño, su vida está marcada por una mezcla de encanto natural y una habilidad innata para convencer. Por eso, cuando apenas es un niño, James Fisk decide que la escuela no es para él. Las aburridas clases no tienen nada que ver con sus sueños. A él no le interesan las cuentas ni los libros. Lo que le fascina es el espectáculo, el bullicio y ese misterioso mundo que parece existir solo fuera de las paredes del aula. Así que un día, sin que nadie lo note, se cuela en un circo ambulante que ha llegado al pequeño pueblo de Pownal, en Vermont, y así comienza su carrera. Como una versión personificada de Pinocho, para el joven Fisk, ese mundo de luces y música parece mucho más prometedor que cualquier otra cosa. Al ver cómo los vendedores de baratijas convencen a la gente de gastar lo que tienen en cosas que no necesitan, James encuentra algo mucho más valioso que una lección de escuela. Descubre el arte de la persuasión, de la palabra que envuelve, que seduce, y entonces entiende que, con suficiente encanto, cualquier cosa puede venderse, y que con una sonrisa y una historia, hasta un desconocido puede volverse irresistible. Cuando ya es un adolescente, Fisk empieza a trabajar como camarero en un hotel cercano. Allí, en el restaurante, aprende una nueva lección. Se da cuenta de que el verdadero negocio no está en el servicio, sino en las historias que circulan entre los clientes. Hombres de negocios, viajeros y hasta personajes con dudosas reputaciones. Fisk escucha con atención las conversaciones, observando cómo aquellos hombres negocian con palabras y promesas. Y así, de plato en plato y de conversación en conversación, empieza a entender los secretos para obtener dinero de otros sin necesidad de meter la mano en sus bolsillos. Mientras sirve copas y escucha, empieza a vislumbrar su camino, notando que la presencia y el dinero no son solo riqueza, sino la llave que abre todas las puertas. Entonces, decide que ser uno de esos hombres de trajes elegantes, capaces de mover montañas con solo una palabra, es la mejor venta que se puede hacer. A los 16 años, deja el restaurante lanzándose al mundo de los negocios, vendiendo baratijas en espectáculos itinerantes, y poco tiempo después, su talento para embaucar a la gente ya es conocido. Desde brebajes milagrosos hasta joyas falsas, Fisk encuentra siempre una historia cautivadora que hace que los clientes quieran comprar.
La vida en la carretera es dura, pero también es la mejor escuela que puede tener. Allí, entre truhanes y vendedores ambulantes, perfecciona su talento para el engaño y su habilidad para sacar el máximo provecho de cualquier situación. Ya para entonces, James Fisk no tiene dudas de quién quiere ser. Quiere llegar al corazón del dinero y sabe que ese lugar está en las grandes ciudades. Para lograrlo, empieza viajando a Boston, donde encuentra trabajo en una empresa de textiles, pero como lo suyo no es la venta en tiendas, en 1861, luego de una serie de fracasos, es enviado a Washington con una misión importante: vender textiles al gobierno de los Estados Unidos. En plena guerra civil, el ejército necesita abastecimiento constante y Fisk ve en esta situación una oportunidad única. Gracias a su astucia, logra firmar contratos militares lucrativos vendiendo materiales a precios elevados. Sin embargo, sus ambiciones no se detienen ahí. Fisk se involucra en un negocio aún más arriesgado: el contrabando de algodón a través de las líneas enemigas hacia el norte, aprovechando las conexiones que mantiene con su padre para mover la mercancía sin ser detectado. Con cada carga que logra trasladar, sus ganancias crecen y su fortuna empieza a multiplicarse. Sin embargo, la guerra civil también es un terreno fértil para las pérdidas y Fisk no escapa de ellas. Habiendo hecho una serie de inversiones especulativas en la bolsa, pierde buena parte de sus ganancias acumuladas y queda casi en la ruina. Pero, hacia el final de la guerra, Fisk recibe información crucial. El asedio de Petersburgo ha terminado, lo que augura la derrota inminente del bando confederado. Con esa noticia, organiza una jugada arriesgada. Embarca rápidamente a un agente de bolsa hacia Londres con una misión específica: vender en corto una gran cantidad de bonos confederados antes de que la noticia de la derrota final llegue a Europa. La estrategia es perfecta y Fisk obtiene una fortuna considerable con la caída del valor de estos bonos, consolidando su posición en el mundo financiero y dejando en claro que para él cualquier conflicto puede convertirse en una oportunidad de oro. Sin embargo, Fisk sabe que Boston tampoco es suficiente. Él quiere más, y para él solo Nueva York, con su dinamismo y sus infinitas oportunidades, puede darle lo que busca. Es 1854 y a sus 19 años, James Fisk toma una decisión inesperada: casarse. La afortunada, o quizás desafortunada, es Lucy Moore, una joven de 15 años, huérfana desde pequeña y criada por su tío en Boston. Lucy es una muchacha de carácter tranquilo, algo que para Fisk le resulta bastante conveniente. Para él, Lucy es un símbolo de estabilidad, alguien que le brindará la imagen de respetabilidad que necesita para abrirse camino en el despiadado mundo de los negocios cuando alcance su meta: llegar a Nueva York. La boda es sencilla, sin grandes lujos. Fisk, siempre pragmático, no está dispuesto a gastar más de lo necesario en sentimentalismos. Y, para Lucy, esta unión representa estabilidad y un futuro económico asegurado. Por eso, apenas casados, Fisk se muda a Nueva York, dejando a Lucy en Boston, viviendo en compañía de Fanny Harrod, una amiga suya que desde niña ha sido su compañera inseparable. Es 1864 cuando James Fisk pisa Nueva York. La ciudad vibra con una energía que él ha soñado desde su adolescencia. Las calles de Wall Street son un bullicio constante de inversores, corredores de bolsa y hombres de negocios, todos con el mismo objetivo: ganar a cualquier costo. Para Fisk, esta no es solo una ciudad, es un campo de batalla, y él está decidido a ser uno de sus generales. Fisk sabe que para triunfar en el mundo financiero necesita aliados poderosos, hombres con influencia que puedan enseñarle los trucos y las artimañas que rigen el mercado. Durante semanas se dedica a investigar y observar quiénes son las figuras más influyentes en Nueva York, hasta que un nombre destaca entre todos: Daniel Drew. Conocido por su habilidad para manipular el mercado de las ferrovías y por su falta absoluta de escrúpulos, Drew representa todo lo que Fisk aspira a ser. Pero acercarse a él no es sencillo. Drew
Es un hombre cauteloso y selectivo, que rara vez dedica su tiempo a desconocidos. Sin embargo, Fisk ya tiene un plan. Delmónicos, el restaurante más famoso de Nueva York, es el lugar favorito de la élite de la ciudad. Con su innovador servicio de menú y finos vinos a la carta, Delmónicos recibe a diario a los más poderosos magnates de Wall Street. Fisk, quien ha estado observando de lejos el actuar de Drew, se da cuenta que allí está su oportunidad. Por eso, un mediodía, en cuanto Drew llega al famoso restaurante, Fisk audazmente lo intercepta. Con una mezcla de respeto y confianza, se presenta ante él y de esa forma logra captar la atención del veterano empresario. Drew, al principio, lo observa con cautela, pero pronto nota en el joven algo distinto, una audacia y un descaro que le resultan familiares. Fisk le habla de sus aspiraciones en el negocio ferroviario y de su disposición a hacer lo que sea necesario para lograr el éxito. Drew, intrigado por el hambre de poder que percibe en Fisk, decide darle una oportunidad, y así lo toma bajo su ala, introduciéndolo en el mundo de las ferrovías. La alianza ha comenzado, y Fisk está a punto de aprender los secretos más oscuros de Wall Street, pero la oscura alianza, años más tarde, habrá de cobrarle una enorme factura al inescrupuloso magnate ferroviario Daniel Drew. Aunque en Nueva York la figura pública de James Fisk es la de un hombre casado, su vida privada cuenta otra historia. Fisk es un mujeriego consumado que se pasea por los salones y clubes exclusivos, acompañado de mujeres de toda clase, repartiendo billetes de $100 a las mujeres que le llaman la atención, y aunque el escándalo podría perjudicarlo, a Fisk parece no importarle en absoluto. En cuanto a Lucy, la esposa oficial de James Fisk, ha aprendido a soportar los escándalos de su marido porque Lucy no es la esposa sumisa que muchos imaginan. En realidad, los demonios de Fisk no le importan demasiado porque ella esconde su propio secreto, uno que en Boston pocos se atreven a murmurar. Su verdadero amor es Fanny Harrod. Para Lucy, los días que pasa con Fanny son su refugio, la vida que realmente desea. La relación con Fisk, aunque cargada de apariencias, no le duele. Al contrario, le permite vivir con la libertad que en silencio siempre ha buscado. Cuando Fisk la visita, cada pocas semanas, ella lo recibe con una sonrisa calmada y afectuosa, en una complicidad muda que ambos entienden sin necesidad de palabras. Él se acomoda en su papel de esposo cuando cruza la puerta de su hogar en Boston y juntos preservan la ilusión de una relación armoniosa, el equilibrio entre lo que aparentan ser y lo que cada uno sabe que realmente es. Las escapadas neoyorquinas no estorban la dinámica entre ellos, al contrario, son parte del acuerdo silencioso que mantienen. Lucy, con una serenidad imperturbable, disfruta esos días y al mismo tiempo alienta a Fisk a regresar a la Gran Manzana, donde él seguirá su juego mientras ella vive el suyo, tan secreto como bien guardado. James Fisk ya es una figura temida en Wall Street, un nombre que todos reconocen y respetan, aunque en secreto le teman. Estamos en 1867 y Fisk se mueve con una audacia que pocos en la ciudad pueden igualar. Su asociación con Daniel Drew lo ha introducido en el círculo de aquellos hombres que controlan el acero, el carbón y, sobre todo, el sistema ferroviario, como si fueran dueños absolutos de la economía del país. A su lado está Jay Gould, otro magnate de carácter implacable y tan ambicioso como Fisk. Juntos han formado una alianza peligrosa que amenaza con cambiar las reglas del juego financiero en Nueva York. La primera gran operación de esta dupla es tomar el control del ferrocarril de Erie, una de las líneas más importantes de los Estados Unidos, para favorecer a Daniel Drew. Para ellos, apoderarse de Erie es algo más que un negocio, es una declaración de poder, y eso significa enfrentarse a Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, el hombre que hasta entonces domina la industria ferroviaria. Fisk y Gould no dudan. Emiten acciones fraudulentas para diluir el control de Vanderbilt
inundando el mercado con tantos papeles que Vanderbilt pierde millones en el intento de mantener su posición. La batalla por el ferrocarril de Erie se convierte en un espectáculo en Wall Street, y el nombre de Fisk empieza a sonar no solo como el de un astuto inversor, sino como el de alguien que puede desafiar y vencer a los gigantes de la industria. La audaz estrategia le garantiza a Gould y Fisk que Daniel Drew les asigne un asiento especial en la junta directiva de Erie. Pero para Fisk, la industria ferroviaria es solo el comienzo. Cada vez más fascinado por la posibilidad de controlar la economía del país, empieza a buscar aliados en el mundo de la política, y la persona perfecta para sus ambiciones es William Boss Tweed, un terrateniente, minero y el líder político más poderoso de Nueva York, que controla toda la maquinaria del Partido Demócrata en la ciudad. Tweed, con su influencia sobre las elecciones y los contratos públicos, ejerce un poder casi absoluto sobre todas las decisiones importantes. Ambos resultan ser dos caras de la misma moneda y entablan una relación de conveniencia mutua. Mientras Fisk financia las campañas de los hombres de Tweed, asegurando su lealtad a través de generosos donativos, Tweed le devuelve el favor, facilitándole contratos para la construcción de infraestructura en toda la ciudad. Gracias a esta alianza, Fisk se maneja con una libertad que pocos en su posición se atreven a imaginar, pues ha logrado el respaldo político que necesita para actuar sin restricciones. Sin embargo, la ambición de Fisk no tiene límites. Es 1869 y James Fisk decide que es hora de volver a las viejas prácticas que lo llevaron a Nueva York. Dominar el precio, pero esta vez no con acciones sino con el oro, inflar su valor y vender en el momento justo. La operación, que más tarde será conocida como el Viernes Negro, depende de contactos en el gobierno. Así que, utilizando a Abel Corbin, un especulador de poca monta que estaba casado con la hermana menor del presidente Ulysses S. Grant, para acercarse al propio presidente, Fisk, en compañía de su socio Jay Gould, hacen que el incauto presidente escuche sus argumentos sobre la importancia de subir el precio del oro, sin que Grant sospeche que se trata de una maniobra para manipular el mercado. Mientras el precio del oro sube, Fisk y Gould disfrutan comprando y pensando en las enormes ganancias que su estrategia les asegura. Pero con el tiempo, el efecto en la economía es devastador. Los precios de los productos básicos se disparan y la inflación golpea a los ciudadanos comunes. Cuando el presidente Grant finalmente se da cuenta del engaño, ordena una intervención que desploma el mercado del oro en un solo día. Es el caos financiero en todo el país. Miles de inversores pierden sus fortunas y el Viernes Negro se convierte en sinónimo de la codicia y la corrupción que dominan Wall Street. A pesar del escándalo, Fisk sale casi ileso, y aunque su reputación queda manchada, sus finanzas apenas se resienten y su posición como el barón del dinero se mantiene firme. Ahora, Fisk controla no solo una parte fundamental de las ferrovías, sino también importantes influencias en la política. Su vida se convierte en un espectáculo de lujo y asiste a la ópera en Nueva York, desde el mejor palco, rodeado de figuras de la élite, y organiza fiestas legendarias en las que los políticos, empresarios y socialites se mezclan con fascinación. Después de la guerra con Vanderbilt, Daniel Drew se cree seguro, intocable. Su confianza en los jóvenes Fisk y Gould es absoluta. Los ve como aliados fieles, tal vez como una versión más joven de sí mismo. Sin embargo, en 1870, la lección más brutal de su vida está por llegar. Fisk y Gould, que han aprendido de su mentor, deciden que es hora de que Daniel Drew, el veterano que les enseñó a manipular el mercado como quien juega con marionetas, se quite de su camino hacia el control del ferrocarril de Erie. Y así, en una jugada calculada y sin piedad, Fisk y Gould ponen en marcha una trampa digna de los mayores villanos de Wall Street. Manipulan nuevamente el precio de las acciones de Erie, pero esta vez la trampa no es para Vanderbilt, sino
para el propio Drew. La estrategia es despiadada. Fisk y Gould inflan el valor de las acciones para atraer a Drew a una inversión mayor, haciéndole creer que es una operación controlada, otra maniobra en su guerra conjunta. Drew, confiado en que está a salvo, compra mientras los precios suben, apostando fuerte con el dinero que le queda. Entonces, en un giro brutal, Fisk y Gould hacen caer el precio de las acciones de Erie como si fueran rocas lanzadas al vacío. Drew observa incrédulo cómo cada dólar que invierte se convierte en cenizas, cómo su fortuna, la que tanto esfuerzo le costó, desaparece ante sus ojos. Los mismos jóvenes a quienes formó en el arte de la traición lo están aniquilando y con cada baja en el valor de las acciones, Drew se hunde más. La pérdida es catastrófica. $1,5 millones se evaporan en cuestión de días. Fisk y Gould se han llevado todo, se han convertido en los dueños de sus acciones en el ferrocarril de Erie y lo han dejado en ruinas. Es un golpe devastador, pero el destino no ha terminado con él. En 1873, cuando el pánico financiero sacude al país, Drew se encuentra despojado y sin defensas. El pionero en construir un imperio en base a astucia y engaños ya no tiene los recursos para mantenerse a flote. Sus antiguos aliados se lo han llevado todo. En 1876, rodeado de deudas y con sus últimos activos convertidos en humo, Daniel Drew, el hombre que desafió a Vanderbilt y moldeó a Fisk y Gould, está quebrado. Ahora depende de la caridad de su hijo para sobrevivir. Finalmente, en 1879, Daniel Drew muere, empobrecido, olvidado y traicionado por aquellos en quienes confió ciegamente. Fisk y Gould, quienes alguna vez lo miraron como un maestro, han construido su fortuna sobre los restos de quien les enseñó a manipular sin piedad. Luego de dejar en bancarrota a Drew, James Fisk ya ha acumulado una enorme riqueza a base de engaños. Es dueño de su propio teatro, el Grand Opera House, y tiene diversas mujeres a su disposición. Pero James Fisk no es ajeno a los riesgos. A medida que crece su poder, aumenta también el número de enemigos, tanto en Wall Street como en la política. En la cima de su imperio, Fisk no puede imaginar que su ambición y su estilo de vida lo llevarán a enfrentarse a un destino que ya empieza a tomar forma entre las sombras. La relación con Jay Gould, su astuto y reservado socio, atraviesa un momento difícil. Gould, siempre calculador, empieza a incomodarse con la conducta cada vez más pública y desenfrenada de Fisk. Las cenas ostentosas, las compañías de mujeres y su gusto por los escándalos hacen que Gould tema que la imagen de Fisk afecte sus propios negocios. Fisk, sin embargo, ignora las preocupaciones de su socio. Él se considera invulnerable. Pero la situación se complica cuando conoce a una mujer que alterará el curso de su vida. Josie Mansfield. Josie es el tipo de mujer que hace que todos giren la cabeza al verla. En una época marcada por los estrictos cánones victorianos, su belleza voluptuosa encarna la fantasía de una Nueva York que vibra entre la moral y el deseo. Pero en 1867, Josie Mansfield, que había conocido tiempos mejores, vive en una modesta habitación en Lexington Avenue, donde las paredes desnudas y el frío son su única compañía. Apenas tiene un vestido presentable y se desespera por conseguir dinero para pagar el alquiler atrasado. La situación es tan precaria que pasa buena parte de sus días refugiada en la casa de su amiga Annie Wood, en la calle 34, donde en una tarde de noviembre aparece su salvador, James Fisk. El astuto Fisk, fascinado desde el primer momento, intenta conquistarla con su estilo directo, pero Josie resulta ser más astuta que él. Consciente de sus encantos y de la reputación de Fisk, ella lo rechaza sin rodeos y, a pesar de su dura situación económica, durante 3 largos meses se niega a aceptar su ayuda o cualquier intento de seducción. Fisk, acostumbrado a ganar a cualquier costo, insiste, pero cada rechazo solo consigue aumentar su deseo.
Josie juega con una habilidad precisa, dejando que Fisk se queme en su propia obsesión. Finalmente, cuando él está completamente rendido ante ella, Josie permite que pague el alquiler que tanto le pesa, pero eso es solo el comienzo. Pronto Fisk la traslada a una suite en el American Club Hotel y no se detiene ahí. Decide que su musa merece algo mucho más digno y le compra una majestuosa casa de piedra rojiza en el número 18 de West, calle 24, decorándola con un lujo que Nueva York entero envidia. Invierte más de $65,000 en mejoras y la convierte en un palacio de 4 pisos con sirvientes, un armario lleno de vestidos y un joyero rebosante de joyas auténticas. Para Fisk, nada es demasiado para halagar a la mujer que ocupa sus pensamientos y, en su afán por tenerla cerca, manda construir un pasaje secreto entre su propia sede de Erie Railroad y la casa de Josie. La conexión entre ambos está sellada en cada ladrillo, en cada rincón oculto de ese túnel privado. Josie Mansfield, ahora reina de un hogar de lujos, se convierte en el epicentro de la atención de Fisk. Él la rodea de esmeraldas de Tiffany valoradas en más de $250,000 y le entrega $50,000 en efectivo como si fueran migajas. El brillo de los diamantes y perlas, las piezas de coral y medallones de oro se amontonan en su joyero y el vestidor se llena de los vestidos más finos de la ciudad. Pero la pasión de Fisk no se detiene. Le regala una tiara, un collar de diamantes, pendientes y 25 anillos, cada uno más ostentoso que el anterior. En un solo año, James Fisk gasta más de $300,000 en equiparla con lo mejor que el dinero puede comprar. Josie, quien se somete cada 2 semanas a tratamientos de bismuto y arsénico para mantener la piel blanca, vive ahora como una dama de alta sociedad. Y en noviembre de 1868, 9 meses después de conocerlo, la historia de Fisk y Mansfield llega a los periódicos. El Springfield Republican publica un artículo revelador sobre el escandaloso romance de Fisk con la mujer que se ha convertido de una actriz empobrecida a una mujer vestida de diamantes y esmeraldas, haciendo que todo Nueva York se escandalice con cada detalle de esta lujuriosa obsesión. Pero Josie no es una amante devota. Fisk subestima sus habilidades para la seducción y su apetito de libertad, y de la misma forma como lo encontró a él, con el tiempo y sin moverse mucho, encuentra a otro hombre más joven que Fisk. Edward Styles Stokes, socio silencioso en las estafas de Fisk y conocido por su buena apariencia física, no es solo un rostro atractivo, es dueño de un magnetismo cautivador que Josie no está dispuesta a dejar pasar. Stokes despierta el entusiasmo en Josie de un modo en que Fisk jamás logrará hacerlo. Para ella, Stokes representa la combinación perfecta de peligro y oportunidad, y pronto el coqueteo se convierte en algo mucho más intenso. Cegado por la pasión, Stokes abandona a su esposa y a su familia, jugándose el todo por el todo. Josie, con una frialdad disfrazada de fervor, rompe con Fisk y se entrega a su nuevo amante. Fisk, que hasta entonces se ha sentido el dueño de Nueva York y del corazón de Josie, queda devastado por la traición. La ciudad, que ha seguido el romance entre el barón del dinero y su seductora musa, observa ahora con un morbo intenso cómo el rey de las trampas de Wall Street ha sido vencido en su propio juego, despojado de todo, incluso del amor de la mujer que creía suya. Pero a pesar de su nuevo romance, Josie no está dispuesta a perder su vida de lujos. Ella quiere tener dinero, aventura y, ¿por qué no?, quizás también un triángulo amoroso en el que ella sea el vértice central. Pero como al menos Fisk no está dispuesto a compartirla, Josie Mansfield lanza un audaz movimiento. A solo unos días de haberse entregado a la pasión con Stokes, el 29 de enero de 1870, Josie le envía una carta a James Fisk, donde anuncia fríamente el fin de su relación. Pero esta no es una simple despedida. Sabiendo que Fisk está loco por ella, Josie le deja claro que si Fisk no le proporciona una buena suma de dinero, lo dejará para correr a los brazos de Edward Stokes, su apuesto socio. Para Fisk, el barón del dinero, la amenaza de extorsión es una bofetada. Él,
que ha pasado su vida manipulando a otros, no puede tolerar verse como la presa. Furioso, rechaza la demanda de dinero y se dirige a confrontar a Stokes en persona. Stokes lo recibe con una calma que solo intensifica la rabia de Fisk. Ella debe decidir con quién quedarse, le responde sabiendo que tiene la ventaja. Pero Josie, como siempre, juega a su manera sugiriendo una alternativa atrevida. Más bien, ¿por qué no podemos quedarnos los tres? Como amigos. En otras palabras, ¿qué problema habría en ser un trío? Para Fisk, esta propuesta es el colmo de la humillación. Él, que nunca ha compartido nada, mucho menos un amante, no puede soportarlo. Sin embargo, después de una breve reconciliación, Fisk y Josie vuelven a separarse y el varón del dinero no puede evitar revolcarse en sus celos, atormentado por la idea de que Josie aún esté con Stokes. Para distraerse, Fisk busca consuelo en los brazos de Céline Montalán, una soprano francesa de encantos indudables. Pero ni siquiera Céline logra apaciguar sus celos. La idea de perder a Josie lo consume, y ella, al verlo desesperado, toma el juego un paso más allá. Entrega las cartas de amor de Fisk a Stokes, convirtiendo su propia pasión en un arma en su contra. Armado con las cartas, Stokes demanda a Fisk por difamación, alegando que Fisk manipuló a un ex sirviente de Josie para que declarara que ambos conspiraban para extorsionarlo. Aunque la demanda no prospera, el daño está hecho, y Fisk, ardiendo de celos y no dispuesto a ser el perdedor, contraataca en enero de 1871, logrando que Stokes sea arrestado por malversar fondos en la refinería en la que ambos manejan sus negocios turbios. Pero Fisk no se conforma solo con el arresto. A través de los jueces comprados que trabajan para él, obtiene órdenes judiciales y toma el control de la refinería, prohibiendo a Stokes y a su madre, la verdadera dueña de la refinería, ingresar a las instalaciones. Aparentemente, Fisk ha tomado venganza, pero el caso termina siendo desestimado y debe pagarle a Stokes una compensación de $10,000. Stokes sabe que $10,000 por haberlo sacado de la empresa familiar es una cifra insignificante para Fisk. Lo considera un insulto que solo alimenta su rencor. Stokes, decidido a hacer que Fisk pague, lo amenaza ahora con publicar las cartas a menos que reciba una suma mucho mayor. Fisk, quien en sus años de gloria se ha acostumbrado a jugar con cartas marcadas, recurre a los tribunales para frenar a Stokes, obteniendo una nueva orden judicial que impide la publicación de las cartas y denuncia que es víctima de un chantaje. Mientras tanto, en todo este circo, Nueva York observa, deleitándose con cada giro en este triángulo de celos, y pronto se hace evidente la verdad. Fisk, el gran manipulador de Wall Street, ha sido atrapado en una trampa que él mismo ayudó a tejer. Se ha convertido en un estafador, estafado, un alborotador vencido en su propio terreno al que pronto no le quedarán más cartas para jugar. Es el 6 de enero de 1872 y Edward Stokes, consumido por el rencor, se entera de que James Fisk se dirige al Grand Central Hotel. Sabe que Fisk, siempre calculador, utiliza la entrada de mujeres menos transitada para evitar ser visto. Con pasos decididos y el rostro endurecido, Stokes entra al hotel y sube al rellano del segundo piso, donde, oculto en las sombras, espera. La calma del hotel, apenas rota por murmullos y pasos distantes, se quiebra cuando el eco de la puerta retumba en el pasillo. Stokes agudiza el oído. Fisk ha llegado. Sus pasos resuenan en el mármol, seguros, altivos, y Stokes, conteniendo la respiración, descendiendo un escalón tras otro, calculando el encuentro. Entonces, entre las luces tenues y los reflejos dorados del hotel, ambos hombres se encuentran cara a cara en la escalera. Fisk se detiene, congelado al ver la expresión sombría y feroz de Stokes, quien de repente saca una pistola Colt que lleva en su abrigo. El rostro de Fisk pasa de la sorpresa a una mezcla de rabia y miedo, pero no tiene tiempo de reaccionar. Stokes levanta el arma, la tensión reflejada en su mandíbula tan fuerte como su odio. El primer disparo
suena como un trueno y la bala atraviesa el abdomen de Fisk, quien con un grito sofocado se dobla de dolor. Intenta retroceder, pero el segundo disparo lo golpea en el brazo izquierdo y tambaleante se desploma, quedando a merced del suelo. El sonido de sus rodillas golpeando los escalones rompe el silencio y el aire se llena de murmullos ahogados mientras Fisk se aprieta el vientre con las manos manchadas de su propia sangre. En el pánico que sigue, Stokes intenta escapar, pero los gritos y el caos alertan al personal del hotel y en cuestión de segundos es capturado, arrastrado, mientras Fisk es trasladado agonizante a una de las habitaciones más cercanas del hotel. La opulencia del Grand Central Hotel se convierte en el escenario de un lecho de muerte improvisado. Fisk, con la piel pálida y la respiración débil, se encuentra rodeado de médicos y amigos, sus últimas fuerzas consumidas. Con voz rasposa y apenas un hilo de aliento, señala a Stokes como el hombre que le ha disparado, dejando su acusación en el aire entre testigos y murmullos. Con la luz de la mañana, James Fisk, herido de muerte, exhala su último aliento. El hombre, que alguna vez manejó Wall Street y la sociedad neoyorquina como un teatro a su antojo, ha encontrado su final en una fría escalera de hotel, en el mismo tipo de emboscada que él tanto disfrutaba preparar para otros. Aquel que pensó que el mundo entero podía reducirse a un juego de poder y seducción, termina traicionado por sus propios deseos y por los mismos socios a los que les confió sus secretos más oscuros. Al morir, la prensa de Nueva York, que antes escribía su nombre con reverencia, ahora lo retrata con un sarcasmo mordaz, saboreando cada ironía de su vida y su caída. Sus extravagancias, sus pasajes secretos y su insaciable ambición se vuelven titulares de escándalo que la alta sociedad comenta con satisfacción. Los mismos círculos que se deslumbraron ante sus gestos extravagantes ahora celebran, casi con alivio, que el titán de las trampas de Wall Street haya sido alcanzado por su propia sombra. James Fisk, quien construyó un imperio con engaños y se rodeó de una red de aliados de conveniencia, terminó cayendo en la trampa de su propia seducción, en una soledad y un silencio que pareciera como si la ciudad misma, finalmente, se hubiera cobrado lo que le debía. En el acto final de su vida, Fisk se convirtió en el protagonista principal de la mayor de sus ironías. Ni todo el dinero ni todo el poder fueron suficientes para escapar del karma del destino que él mismo, paso a paso, trazó. Si te gustan las historias de dinastías millonarias, te invitamos a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video, para que no te pierdas nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando las vidas de aquellos personajes temerarios que, como Fisk, traicionaron y manipularon hasta que les llegó su propio final.